¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre agradecer a la organización de este congreso y en este caso a Novo Nordisk por organizar este simposio foro técnico de la industria y por supuesto agradecerles que hayan pensado en mí para poder moderar a mis dos colegas que van a hacer dos presentaciones realmente espectaculares. El título es semaglutida en el paciente con nefropatía diabética. Yo creo que en este caso debemos todos felicitarnos y fundamentalmente los pacientes de la cantidad de posibilidades terapéuticas que están apareciendo en los últimos meses y años y que cada estudio tiene una positividad en cuanto al efecto, siempre y cuando sepamos individualizar los casos. Y eso es quizás lo que a mí me parece más interesante de los congresos. No solamente poder tener acceso a la parte teórica, que quizás para nosotros es algo más sencillo, porque afortunadamente todos tenemos acceso a un montón de estudios y de conclusiones y de parte teórica, si queréis. Pero a mí me interesa más allá cuál es la experiencia que puedan tener en otros centros nacionales o internacionales con pacientes reales y con fármacos reales, no fármacos solamente de ensayos clínicos. Pues esto es lo que tenemos aquí. Vamos a tener la experiencia unida a la parte más de evidencia de dos compañeras nefrólogas que son la doctora Aurora López Montes, que es nefróloga en el Hospital de Albacete, y la doctora Beatriz Áviles Bueno, que es también nefróloga en la Agencia Sanitaria Hospital Costa del Sol de nuestra querida Marbella, en Málaga. Y sin más, me callo, les paso la palabra a ellas y posteriormente también es algo interesante en los congresos ser interactivos y todos nos van a surgir un montón de preguntas. Yo creo que todos tenéis experiencia después de estos días ya de cómo se pueden hacer las preguntas, pero si no, ya sabéis que en la propia web hay un signo en forma de lápiz en el cual podéis pinchar y directamente nos llegan las preguntas para podérselas pasar directamente a las expertas. Así que sin más, paso la palabra a las doctoras y posteriormente hablaremos en el debate. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a Novo Nordisk por contar conmigo. Y bueno, pues gracias José Antonio por la presentación y nada, encantada de estar aquí, encantada de estar con la doctora Beatriz Áviles y vamos a hablar unos minutos pues, de la semaglutida en el paciente nefrológico. Me plantean la pregunta si podemos mejorar el pronóstico del paciente con semaglutida. Bueno, pues yo creo que todos los que nos dedicamos un poquito a esto de la enfermedad renal diabética, pues estamos realmente contentos, ¿no?, de que existan fármacos como la semaglutida que hayan venido a ayudarnos tanto a nosotros, pero sobre todo a nuestros pacientes diabéticos. Sabemos que 3 de cada 10 pacientes adultos con diabetes van a sufrir enfermedad renal crónica, que hay muchísima población diabética y que un gran porcentaje de estos pacientes diabéticos tendrán enfermedad renal. Además, hay mucha población con enfermedad renal y sabéis que esto pues, va a ir en aumento en los próximos años debido pues, al envejecimiento de la población. Es la primera causa de que nuestros pacientes nos lleguen a la unidad de diálisis, como bien sabéis. Y sabemos que el hecho de que el paciente diabético añada además enfermedad renal nos va a complicar mucho las cosas porque el exceso de mortalidad va a ir aumentando conforme se vayan añadiendo daño al riñón en forma de descenso del filtro glomerular y de albuminuria. Cuando se juntan estas dos situaciones, pues el exceso de mortalidad en el paciente diabético se va a disparar. Y no solamente la diabetes y la afectación renal. La existencia de obesidad complica mucho más la situación porque los pacientes diabéticos y obesos también van a tener un exceso de mortalidad y de padecer eventos cardiovasculares, con lo cual el paciente renal con diabetes y que además es obeso complica muchísimo la situación y dispara los eventos cardiovasculares. Entonces yo me planteo que si hay motivos para que el nefrólogo maneje el tratamiento farmacológico de la diabetes. Bueno, pues este panorama, pues como sabéis, está cambiando en los últimos años. Antiguamente los nefrólogos pues, no nos implicábamos de lleno en el tema de la diabetes porque tampoco teníamos un arsenal terapéutico que a nosotros nos fuera
a favorecer el desarrollo o frenar la enfermedad renal diabética, pero desde hace unos años a esta parte pues nos empiezan a llegar diferentes fármacos que nos van a ayudar mucho desde el punto de vista renal. Con lo cual yo opino que hay necesidad de consultas monográficas en nefrología, ¿no? Y que los nefrólogos tenemos que implicarnos directamente con la enfermedad renal diabética. Ya han pasado muchos años desde los estudios con ARA2 en la población diabética, en donde obteníamos resultados primarios renales con una disminución de riesgo del 16, del 20% en el estudio renal con losartán y en el estudio IDNT con irbesartán. Disminuciones de riesgo importantes. Desde entonces todos tenemos claro la necesidad de utilizar un ARA2, una IECA, como fármaco de primera línea en la hipertensión o con dosis bajitas en el paciente diabético, porque sí que demostraron disminución de la progresión, su efecto antiproteinúrico, pero hemos tenido unos años de silencio respecto al poder de fármacos en la capacidad de ayudarnos con la enfermedad renal diabética. Pero todo esto pues empieza a cambiar allá por el 2015-2016, cuando aparece el estudio en PARRE con la empagliflozina, posteriormente el estudio con canaliflozina, el CANVAS, pero también vienen estudios con otras moléculas, que son los análogos de la GLP-1, que también empezamos a ver cómo disminuye el riesgo cardiovascular. Y en el caso de la semaglutida con el SUSTAIN, porcentajes tan importantes de descenso de eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular como el 26% a 2 años, con lo cual datos muy importantes en el panorama del riesgo cardiovascular. Todos sabemos los efectos que están teniendo hoy SGLT2 en el riñón, esas curvas tan importantes, tan llamativas de protección de los endpoints renales en los estudios de seguridad cardiovascular realizados con SGLT2, tanto en estudios de cardiovascular o en estudios con estudios renales. Y ya nos están llegando datos tan importantes como el de la dapagliflozina, la nefropatía IgA, con esa capacidad de proteger el riñón incluso en pacientes no diabéticos. Pero ¿qué pasa con los análogos de la GLP-1? Porque es otro tipo de fármacos que realmente creo que nos van a ayudar de forma muy importante a los nefrólogos en los pacientes renales. ¿Realmente en qué consiste? Bueno, pues es una de las terapias basadas en el sistema incretina. Hay dos tipos, están los incretin potenciadores, como son los inhibidores de la ADPP4 y los incretin miméticos, que son los agonistas del receptor de la GLP-1. Uno están derivados de la xantina y otros son los análogos de la GLP-1. Los que han demostrado realmente disminución de MACE son los análogos de la GLP-1, que tienen una potencia muy importante en cuanto a la bajada de glicada. ¿Cómo funciona? Bueno, pues realmente es una hormona que aumenta ante diferentes estímulos hormonales o nutricionales. Cuando nos llega nutrientes al intestino, las células neurointestinales secretan el GLP-1 y lo que hace es estimular la secreción de insulina a nivel pancreático y disminuir el glucagón. De esa manera va a reducir los niveles postprandiales de glucosa, con lo cual tendremos una mejoría en el control de la glucemia. Y una cosa muy importante, tiene un bajo riesgo de hipoglucemias, lo cual nos da muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque no actúa en situaciones de normoglucemia, que es una de las características importantes de la semaglutida. Otra de las cosas que estamos viendo y que además pues, a nosotros como nefrólogos nos importa mucho y nos ayuda muchísimo en el manejo del paciente es esa importante bajada de peso que vamos a ver cuando utilizamos semaglutida. Semaglutida es verdad que tiene un poder de atravesar la barrera hematocefálica y producir cierta disminución del apetito, con lo cual se ha reportado disminuciones de peso importantes, sobre todo a expensos de la masa grasa, aumenta la saciedad del paciente, quita el hambre, con lo cual pues, son unos efectos muy importantes que nos ayudan a que el paciente vaya perdiendo peso y cosa que el paciente agradece muchísimo. Otro de los efectos que vemos con semaglutida es el descenso de la presión arterial, que nos ayudará también para controlar la tensión de nuestros pacientes y tener también efectos directos en el retraso y en la mejoría del desarrollo de la enfermedad renal diabética. También mejora el perfil lipídico postprandial de nuestros pacientes. Hay estudios que corroboran dicha situación.
Receptores de los análogos tenemos en todo el organismo y en el riñón se han detectado en el aparato justaglomerular, en el túbulo contorneado proximal, y lo que estamos viendo es que contribuyen a la natriuresis. La infusión de GLP-1 es capaz de producir, se ha visto cómo disminuir la absorción tubular de sodio sin modificar de forma significativa el filtrado y el flujo renal, y disminuye la concentración plasmática de angiotensina 2 un 19%. Hay estudios que nos hablan de los efectos antiinflamatorios de los análogos de la GLP-1 y sus agonistas de receptor que van a participar de cierta manera en frenar el desarrollo de la nefropatía diabética a través de la inhibición de la expansión mesangial, descenso de albuminuria y estrés oxidativo renal. Cada vez se conocen más mecanismos por los cuales análogos de la GLP-1 van a tener un efecto directo a nivel renal, pero no solamente directo, también indirecto y a nivel cardiovascular. En el año 2020 un grupo de nefrólogos y de endocrinos, pues publican en el Journal of Clinical Medicine un artículo donde nos van relatando cómo funcionan y los diferentes estudios que hay de los análogos de la GLP-1 para dar un toque de atención a los nefrólogos para que realmente sepamos que existe esta arma terapéutica y los efectos que estamos descubriendo en el riñón. Hablamos de efectos directos y de efectos indirectos que van a favorecer ese beneficio cardiorrenal tan importante que se está viendo en los pacientes de riesgo cardiovascular diabéticos con este tipo de fármacos. Resaltar estudios realizados de seguridad cardiovascular realizada con los diferentes análogos de la GLP-1, el líder con la liraglutida, en donde se vio descenso de MACE, sobre todo a expensas de la mortalidad de origen cardiovascular. El estudio SUSTAIN 6 con la semaglutida demostró una importante potencia en reducción de MACE, sobre todo a expensas de la reducción de ACV no fatal. El HARMONY se realizó con la diglutida, que no está comercializada en España, descendía también el MACE a expensas de infarto de miocardio, y en el REWIND con dulaglutida también disminuyó MACE de forma más discreta a expensas de ACV no fatal. Y si extrapolamos también los datos renales, vemos como todos mejoran los endpoints renales y en todos coinciden que es a expensas de un descenso muy importante de la macroalbuminuria. Destacar el descenso de macroalbuminuria tan importante que se detectó con la semaglutida en el estudio SUSTAIN, donde encontramos un 0,64 de Hart ratio en los endpoints renales a expensas sobre todo de un descenso importantísimo de un 46% en la albuminuria. Lo cual yo creo que es un estudio a resaltar y que nos dice cómo es un fármaco que por diferentes mecanismos va a disminuir mucho la albúmina en la orina de nuestros pacientes, cosa que los nefrólogos sabemos perfectamente lo importante que es. ¿Por qué se produce? Pues realmente, hay mecanismos claramente conocidos que nos van a ayudar al descenso de esa albúmina en la orina, la hipertensión, el mejor control de la glucemia, de la dislipemia, ese descenso de los kilos del paciente, esa mejoría en la resistencia insulínica. Hay mecanismos que no se han encontrado que estén implicados directamente de la semaglutida a nivel renal, como es la retención de sodio o la hiperfiltración glomerular. No se ha encontrado un mecanismo directo en la hemodinámica glomerular, como puede ser los ARA2 o los SGLT2, y sí que hay mecanismos que se están descubriendo, como son los de la inflamación y la hipoxia renal. Todos ellos contribuirán al descenso tan importante que se está viendo de la albuminuria. Pero no solamente los efectos a nivel renal. El análogo de la GLP-1 tiene efectos multifactoriales a todos los niveles, teniendo efectos tanto a nivel osteomuscular como pancreático, cardíaco, en el hígado. Hay muchos estudios en donde se está viendo que mejora mucho la cetosis hepática. Entonces, yo creo que es un fármaco con efectos pleiotrópicos muy importante y a tener muy en cuenta. ¿Y cómo lo manejamos? Que muchas veces, pues es un fármaco nuevo, es un inyectable, aunque también se va a comercializar oral, y pues a veces es lo que a lo mejor nos pone un poquito más, nos da un poquito más de respeto. Pues realmente es un fármaco tremendamente fácil de utilizar y además no es un fármaco que nos vaya a dar problemas importantes. ¿Cómo empezamos a utilizar el Ozempic? El Ozempic está comercializado con dosis de 0,25, de 0,5 y de 1.
Realmente es una pauta inyectable semanal. Empezamos con la dosis bajita para ver cómo el paciente va tolerando el fármaco. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que lo puede tolerar mal. Es un pequeño porcentaje. Con las dosis de 0,25 realmente es muy poco. Una vez que el paciente ha empezado ya el tratamiento, si la tolerancia es buena, pasaremos a la dosis siguiente, que es la de 0,5. Así hasta llegar a la dosis de 1, que realmente es la finalidad que tenemos. Si el paciente está insulinizado, hay que bajar la dosis un 20%. ¿Vale? Esto sí que es importante, sobre todo para evitar la progresión, el empeoramiento agudo de la retinopatía diabética. Porque la semaglutida es un fármaco muy potente y va a tener una potencia, va a tener una capacidad de bajar glicada rápida. Y en los pacientes que están insulinizados y que tienen sobre todo retinopatía diabética, al hacer un descenso brusco de glicada podemos empeorar. Si tiene una buena tolerancia, se sube a 0,5 y así hasta llegar a 1. ¿Cuándo revisamos al paciente? Pues bueno, un poco va a depender del perfil del paciente, de lo que nosotros pensemos que el paciente, de la capacidad de autocuidado que va a tener el paciente. Pues si vemos que queremos ver cómo lo ha tolerado directamente porque pensamos que puede tener problemas, lo citamos al mes. Si no, yo lo suelo citar a los 3 meses para ver ya si hay el cambio de glicada, el cambio de peso. Si la tolerancia es mala, se puede bajar dosis y, bueno, si está ya con dosis de 0,5 de 1 y si ya es imposible que lo tolere el paciente, habría que suspenderlo. Es verdad que es anecdótico que el paciente no tolere, pero bueno, nos encontramos algún caso que el paciente por efectos gastrointestinales no va a tolerar el fármaco. Es una pluma parecida a las de la insulina que se utiliza de forma extremadamente fácil, porque realmente tiene un toque solamente para cargarse y bueno, pues la infusión es como todas estas plumas y tiene un capuchón de seguridad con dos capuchones internos y el diseño de la aguja es tan fino que los pacientes realmente lo que te cuentan es que no se notan ni siquiera que se están pinchando. Realmente es un fármaco que el paciente agradece mucho porque es muy cómodo de utilizar y nada doloroso. Efectos adversos, bueno, dentro de los efectos graves, bueno, pues el más frecuente es la retinopatía. Es verdad que no estamos viendo la retina todos los días. Entonces, en este caso, cuando el paciente tiene retinopatía y sobre todo si está insulinizado, es cuando hay que llevar más cuidado a reducir la dosis de insulina. Y efectos adversos que no son graves, pero que son muy frecuentes, las náuseas y la diarrea, mucho más frecuentes las náuseas. Yo les digo un poco que es como estar embarazado y el primer trimestre luego se pasa, porque es verdad que es un efecto completamente pasajero. Entonces, bueno, pues el paciente, si realmente tiene un poquito de náusea en las primeras semanas, hay que decirle que espere, porque luego este efecto va a mejorar bastante. Y luego hay pacientes que es verdad que no toleran por vómitos y diarreas, pero suelen ser como un 5% de los pacientes. Cosas importantes a tener en cuenta cuando empezamos a prescribir un análogo es que no se puede prescribir junto con el IDPP4 básicamente porque son fármacos que utilizan la vía incretina los dos, entonces se solaparía el efecto, no tiene sentido. El paciente no debe tener antecedentes de pancreatitis. Y eso cuando hacemos el visado, pues sí que hay que marcarlo. Y el IMC debe ser superior a 30. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener pérdidas de peso y en algunas ocasiones tremendamente llamativas. Yo en el día a día veo pérdidas de peso muy superiores a la que realmente he visto en los estudios. Y es necesario visado, bueno, que es una de las cosas pues que a lo mejor en la primaria pues más les va a limitar. Bueno, todas las sociedades realmente de cardiología, de diabetes, de nefrología, tienen ya claro y la incluyen en las guías como los fármacos análogos de la GLP-1 son fármacos de segunda línea, porque en primera línea siempre va a estar la metformina, pero son fármacos indicados en el paciente de riesgo cardiovascular, sobre todo cuando el paciente ya tiene un evento cardiovascular. Es más un fármaco que lo que va a proteger es el endotelio, algo tan importante en nuestros pacientes renales y diabéticos. Lo que nos dicen es que los pacientes con enfermedad renal diabética que están en riesgo de tener pues, eventos cardiovasculares, el uso de glucagón, o sea, del GLP-1, puede reducir la progresión de albuminuria y los eventos cardiovasculares o ambos. Esta es una tabla sacada también de la ADA, en donde bueno, pues hablan de la
potencia de los GLP-1 como un fármaco muy eficaz, que no va a haber riesgo de hipoglucemias, que produce bajada del peso. Dentro de los efectos cardiovasculares, bueno, pues se vieron como las exendinas, los derivados de la exendina, no tienen esa potencia en reducción de riesgo cardiovascular de MACE, pero sí los análogos de la GLP-1. Desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca son neutros, tienen un coste alto, al igual que los IRPP4 y los SGLT2. Se va a comercializar semaglutida también oral, pero la mayoría de los análogos todos son inyectables, unos diarios y otros semanales. Y en cuanto a los efectos de la enfermedad renal, bueno, pues a destacar ese descenso de macroalbuminuria tan importante. Para concluir, bueno, pues deciros que los análogos del GLP-1 son fármacos eficaces con el control glucémico. Yo diría que los que estamos acostumbrados a la diabetes vemos como que son fármacos potentes, que realmente nos bajan la glicemia de forma importante, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al utilizarlo y al asociarlo sobre todo con insulina. Nos va a permitir bajar la dosis de insulina, pero yo diría más, a mí lo que me está permitiendo es dejar de insulinizar al paciente. En ese paciente con enfermedad renal avanzada que te llega ya con pastillas, que no se controla, que tienes que empezar a insulinizar, el análogo de la GLP-1 lo que me está permitiendo es no usar insulina y retirar todas esas pastillas. Han demostrado beneficios en el control del riesgo cardiovascular. Tenemos esa bajada de MACE del 26%, el estudio SUSTAIN con el Ozempic. Son fármacos que disminuyen los lípidos, la presión arterial y el peso de forma indiscutible, y hay una disminución importante de la albuminuria. Estamos pendientes del estudio FLOW, es un estudio renal con semaglutida que nos va a apoyar pues, todo esto que estamos viendo en nuestros pacientes y lo que ya nos decían los análisis de los endpoints renales de los estudios de seguridad cardiovascular. Para nosotros es un excelente perfil de seguridad, tiene un excelente perfil de seguridad en el paciente renal. Están aprobados hasta filtrados de 15, ¿vale? Además, pues no tienen el riesgo de hipoglucemias. Bueno, pues yo hasta aquí, agradecer vuestra atención y nada más. Me despido de todos vosotros y espero que os haya servido y haya sido práctica. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Avilés, nefróloga de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Lo primero quería agradecer a Novo Nordisk su invitación para hablar esta tarde de semaglutida en pacientes con nefropatía diabética y específicamente de qué podemos esperar en la práctica clínica habitual. La declaración de conflicto de intereses. Bueno, un poco recordar, poner al día, que ya lo ha comentado mi compañera previamente, lo que tenemos a día de hoy en cuanto a agonistas de GLP-1 y pronóstico renal. Realmente lo que tenemos son estudios de riesgo cardiovascular en pacientes con patología cardiovascular de base y lo que tenemos son los endpoints secundarios de pronóstico renal, donde, bueno, pues en los fármacos que precisamente mejoraron el pronóstico cardiovascular, también mejoraron el pronóstico renal. Específicamente, dulaglutide, liraglutide y semaglutide ofrecieron mejoría del pronóstico renal respecto a placebo, específicamente a base de mejorar, descender macroalbuminuria en los pacientes que la presentaban. Semaglutide fue el fármaco que mejor pronóstico mostró en cuanto al enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal. Esto es lo que hizo que las guías KDIGO que se han publicado este año en pacientes con enfermedad renal diabética, pues recomienden con un grado 1B en pacientes que no llegan a objetivo glucémico con metformina y SGLT2, que es la recomendación de primer escalón, grado 1A, o pacientes donde no hemos podido utilizar metformina, recomiendan poner agonistas de GLP-1. Es una indicación prioritaria también en pacientes con patología cardiovascular de base o en pacientes donde el objetivo sea la pérdida de peso de entrada. Es muy importante, como hablaremos luego y también podemos hablar a posteriori en el debate, explicar al paciente bien cómo se utilizan, cómo se escala la dosis y explicar también qué síntomas va a tener, específicamente los síntomas digestivos, que es el mecanismo de acción del fármaco.
Se deben utilizar sin IDPP4. Si el paciente está con un IDPP4 se deben suspender, puesto que comparten mecanismo de acción, y son fármacos bastante seguros que tienen un bajo riesgo de hipoglucemias, pero que sí que las pueden producir en pacientes específicamente que están insulinizados o que toman sulfonilureas. En función de la hemoglobina glicada que tengamos de inicio, pues probablemente tengamos que ajustar la dosis de insulina cuando pongamos un ISGLT2. Se habla mucho ahora y bueno, cada vez más sobre sus mecanismos de acción. Tienen unos efectos indirectos, que son los que a priori se pensaba que tenían más importancia, que son, bueno, pues efectivamente sobre la pérdida de peso, la disminución de la tensión, la mejoría del control glucémico, pero cada vez tienen más importancia los efectos llamados directos de los propios fármacos sobre el riñón, a través de receptores específicos que tienen el riñón. Son efectos natriuréticos, hemodinámicos, de modulación de la arterial aferente a través de inhibición del eje renina-angiotensina, efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Cada vez tienen más importancia estos efectos directos en el riñón. De hecho, pues se han hecho estudios donde ajustan el beneficio renal de los agonistas de GLP-1 ajustan estos beneficios indirectos sobre el beneficio total de estos fármacos sobre el riñón. Y se ve que este beneficio sobre el 100% que tenemos no es más de un 26 a un 22%. O sea, en torno al 65% del beneficio renal que obtenemos con los GLP-1 es debido a los efectos directos ejercidos sobre estos receptores que vemos aquí por hibridación in situ. Son un riñón de mono y estos receptores están en la arteriola aferente del glomérulo renal. Aquí lo vemos muy bien con esta tinción verde. Esta tinción son receptores de GLP-1 en la arteriola aferente del riñón. Aquí en rojo está teñido los receptores de renina, es decir, esa arteriola aferente, y modulan la hemodinámica del riñón. De manera que bueno, cada vez está adquiriendo más importancia y de hecho bueno, pues tenemos en marcha el estudio REMODEL que, con semaglutida, que está específicamente enfocado a dilucidar pues, todos esos efectos directos renales de los agonistas de GLP-1, a medir inflamación, parámetros de estrés oxidativo, hemodinámica, parámetros urinarios, biopsias renales en pacientes tratados con semaglutida, y que probablemente nos enseñará mucho sobre el mecanismo tan importante de estos fármacos a nivel específico renal directo. El otro gran estudio que estamos esperando, tenemos los estudios de riesgo cardiovascular que son muy beneficiosos, pues este es el estudio FLOW en pacientes con alto riesgo de progresión, con enfermedad renal diabética, y donde los endpoints primarios son endpoints renales que miran el slope, la progresión del filtrado glomerular de estos pacientes tratados con semaglutide, y también miden el riesgo de entrada en diálisis, de tratamiento renal sustitutivo, y como endpoints secundarios el riesgo cardiovascular y la muerte renal. Mientras tanto, bueno, pues nosotros hemos presentado este estudio, lo presentamos en la DTA y bueno, pues hemos hecho un estudio retrospectivo de práctica clínica donde lo que hicimos fue unir pacientes de distintos servicios de 3 hospitales andaluces, servicio de nefrología, medicina interna y endocrinología, pacientes con diabetes tipo 2 y que tenían o deterioro del filtrado glomerular, filtrados por debajo de 60 o albuminuria por encima de 30. Y eran pacientes, estuvimos revisando, pacientes con diabetes tipo 2, deterioro del filtrado glomerular o albuminuria, a los que se había puesto semaglutida en práctica clínica, y vimos qué es lo que ha pasado durante los 12 meses siguientes. Nuestros objetivos, bueno, los objetivos por los que miramos, primero, bueno, pues el control metabólico del paciente, tanto el control de glicada como la pérdida de peso, que fue el objetivo más importante por el que se inició tratamiento con semaglutide en estos pacientes, y miramos los objetivos tanto renales como de factores de riesgo cardiovascular,
viendo la progresión del filtrado glomerular, la progresión de la albuminuria, de la presión arterial, colesterol, triglicéridos. Miramos la progresión de las necesidades de insulina y la seguridad en cuanto a hipoglucemias y eventos adversos. Esta es la población. Son 122 pacientes, el 62% son varones. La edad media son pacientes pues, relativamente jóvenes, de 50 años en media, con un tiempo de evolución de más de 10 años. Son pacientes obesos, bastante obesos, con más de 35 de IMC. Un filtro glomerular que está en torno a 50, pero con bastante dispersión, que va desde 70 a 30 mililitros minuto. Y en media son pacientes con macroalbuminuria, con albuminuria por encima de 300, también con bastante dispersión. Entonces, son pacientes que están aquí con alto riesgo de progresión, aunque no tienen mucho deterioro del filtrado glomerular todavía, sí tienen alto riesgo de progresión. Además, bueno, como factores de riesgo casi todos son hipertensos y dislipémicos, y un cuarto de ellos ya tienen retinopatía diabética. En cuanto a eventos cardiovasculares ya, en el momento de inicio de semaglutide, pues casi entre un 35 y un 40% ya son cardiópatas, o bien con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca, un 10% tienen arteriopatía. Y bueno, de toda la población, el 72% tenían albuminuria ya de base. El 50% eran albuminuria grado 2. En cuanto a la medicación basal, en el momento de iniciar semaglutide, casi todos estaban con bloqueo del eje de angiotensina, el 95%, el 44% estaban insulinizados, el 80% tomaban metformina y al inicio del estudio un poco menos del 50% estaban con SGLT2 y luego al final pues un 56%. Se fue añadiendo SGLT2 durante el estudio y al inicio un 31% estaban con IPP4 que se suspendió al iniciar GLP-1. En torno a un 50% tenían un agonista GLP-1 distinto puesto que se cambió a semaglutida en el momento de la recogida de datos. La mayoría de las causas del cambio fueron porque los pacientes no perdían peso, es decir, por el fracaso de tratamiento con el otro GLP-1 en la pérdida de peso en la mayoría. Otro porcentaje menor fue por fracaso en el objetivo de hemoglobina glicada. La pauta de semaglutida es la habitual. De nuevo se inició con 0, los pacientes que iniciaron semaglutida de nuevo la iniciaron con 0,25 miligramos semana y progresaron al mes a 0,5. Función de tolerancia se progresó un miligramo y los pacientes que cambiaron de otro agonista, si lo toleraban bien, iniciaron directamente con 0,5 miligramos semana. Estos son los resultados. En el control metabólico, bueno, la pérdida de peso fue muy llamativa. Fue estadísticamente significativa desde el principio, desde los 6 meses, perdieron peso y progresaron en cuanto a pérdida de peso, siguen perdiendo a los 12 meses de forma más significativa todavía. De manera que en media perdieron casi 7 kilos los pacientes. Más de casi el 70% de los casos perdieron más del 5% del peso corporal total, cual el objetivo de pérdida de peso fue muy bueno. En cuanto al control metabólico, no tenían un mal control metabólico en media de inicio y bueno, pues mejoraron el control metabólico desde el principio y lo mantuvieron y bueno, pues mantuvieron el objetivo de glicada por debajo de 7. En cuanto a los parámetros renales, bueno, pues yo he expresado aquí, me parece muy importante subdividir según los grados de albuminuria basal de los pacientes, de manera que bueno, tanto los pacientes con albuminuria entre 30 y 300 como los pacientes con albuminuria grado 3, con más de 300, disminuyeron albuminuria. Pero es el grupo de pacientes con macroalbuminuria, con más de 300, donde realmente pesa el descenso de la albuminuria a 6 meses en torno a un 40% y sigue disminuyendo al año en torno a un 50%. Esto es el grupo de pacientes donde disminuye de forma significativa y que hace que sea significativo el conjunto, es decir, que realmente son los que más disminuye y donde más pesa en la estadística la disminución de albuminuria, realmente muy significativa y con mucho peso, los pacientes con macroalbuminuria. En cuanto a la evolución del filtrado glomerular, no hubo un cambio significativo, hubo un ligero ascenso,
Realmente, bueno, pues se midió por CK de EPI. Aquí podríamos entrar en discusión si los pacientes obesos que pierden mucho peso en poco tiempo, pues la medición del filtro por CK de EPI es la mejor. Pero bueno, para estandarizar entre distintos hospitales y distintos servicios era la manera de poder medirlo de forma uniforme. En cuanto al control de la presión arterial, tanto la presión arterial sistólica como diastólica disminuyeron de forma significativa en los pacientes, y en el control de lípidos, tanto colesterol como triglicéridos disminuyeron, triglicéridos de forma significativa desde los primeros 6 meses y se mantuvo, y el colesterol se hizo significativa la disminución a los 12 meses. Las necesidades de insulina, bueno, disminuyeron 25% las necesidades de insulina rápida de forma significativa. También disminuyeron las necesidades de insulina basal, pero aquí no nos salió significativo. Lo que, bueno, pues es importante decir es que disminuir insulina rápida significa disminuir el riesgo de hipoglucemia, con lo cual pues aumenta seguridad en el paciente, sobre todo en los pacientes renales que tienen alto riesgo de hipoglucemias. Tuvimos un 5% de episodios de hipoglucemias moderadas, solo un 5%, y solo en pacientes insulinizados. En cuanto al abandono, hubo un 5% de abandonos de tratamiento, que es poco, y en la mayoría las intolerancias fueron por intolerancia digestiva, por síntomas digestivos. Un 80%, 85% llegó a dosis máxima de tratamiento con semaglutida. Y bueno, como conclusiones podemos decir que los pacientes obesos con enfermedad renal diabética y albuminuria, tras 12 meses de tratamiento en práctica clínica con semaglutida, presentaron mejoría de su control metabólico, llegaron a objetivo glucémico con hemoglobina glicada media inferior a 7, pérdida de peso con una disminución del peso total corporal de más del 5% en el 70% de los casos, reducción de la albuminuria en más del 50% a expensas de macroalbuminuria, mejor control de presión arterial, colesterol LDL y triglicéridos a los 12 meses de tratamiento, reducción del 25% de necesidades de insulina rápida, lo que también aumentó su seguridad. No se registraron hipoglucemias severas, solamente un 5% de episodios moderados en casos insulinizados. Hubo buena tolerancia y las principales molestias fueron digestivas. Bueno, pues muchas gracias a las doctoras por lo que les dije, ser a la vez evidentes y contarnos su experiencia, es decir, lo que realmente nos interesa más a todos. Y sin perder más tiempo, tenemos unos 20-22 minutos para algunas preguntas y esto yo tengo la intención, tanto Aurora como Beatriz, que sea un real debate, o sea, no que sea una simple pregunta y respuesta, que ya os adelanto que están entrando bastantes preguntas, pero sí concreción a la hora de la respuesta y, por supuesto, si una quiere introducir algún concepto o hablar o simplemente intervenir, os animo a que desde ya sea eso, un debate, aunque es un poco rollo el formato virtual, pero bueno, yo creo que sí lo podemos hacer. Una simple reflexión. En realidad, yo esto lo llamo la triada devastadora, ¿no? La diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica, porque, como os decía, tenemos la suerte de contar cada vez con más mecanismos que están mejorando o al menos estabilizando, que en muchas ocasiones nos conformamos con eso, ¿no? Con un paciente que va perdiendo filtrado a lo largo de los años por los factores de riesgo cardiovasculares o cardiorrenales asociados. Sabemos que cuando hay un paciente con enfermedad renal diabética y proteinuria, la posibilidad de frenar ya nos parece una maravilla, ni os cuento ya cuando conseguimos regresar y a estos resultados tan espectaculares que habéis comentado. Esa es mi primera reflexión. La segunda, yo creo que hay que darle todavía más valor a los datos que habéis presentado, en el sentido que los pacientes que ahora son incluidos en los ensayos clínicos para observar su beneficio cardiovascular o su mortalidad incluso, tienen la ventaja que los pacientes están incluidos con la mayoría, como tú comentabas, Beatriz, de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una mayoría también tiene estatinas
y un porcentaje no bajo está con antiagregación. Es decir, para encontrar diferencias significativas entre grupos o simplemente versus placebo, sabiendo que van a tener un tratamiento bastante adecuado para el control cardiovascular. Por tanto, en tan poco tiempo, 3, 4, 5 años, que consigan esas diferencias tan importantes, a mí me parece mucho más allá todavía de lo que los simples datos comentan. Y la última reflexión, hablar de la mejoría que deben hacer las fichas técnicas de los fármacos, porque en realidad siempre en nefrología hemos ido un poco por delante o un poco como versos sueltos, ¿no?, con nuestros pacientes, ya que las fichas no están bien descritas. En cuanto a unos te comentan un reglamento de creatinina, todavía alguna que habla de Coprof, algunas sí que hablan de CKD. Es decir, eso es un hándicap importantísimo que tenemos en cuanto al manejo de los fármacos, que sabemos que en este tipo de pacientes es imprescindible y que muchas de las interconsultas que nos hacen, no sé si estaréis de acuerdo, van por esa línea, ¿no? Van en la línea de paciente con enfermedad renal diabética que empieza a perder filtrado o que aumenta la albuminuria, que lo envían a la consulta desde primaria, desde interna, desde la propia urgencia, desde cardiología, porque no saben muy bien cómo manejarlo una vez que empieza ese deterioro importante del filtrado o ese aumento de la albuminuria. No sé si tenéis algún comentario breve sobre estas reflexiones. Por ejemplo, Aurora, tú que has empezado a hablar. Sí, bueno, es verdad que el paciente que nos da a todos como mucho miedo, ¿no? Porque sabemos el futuro tan malo que va a tener desde el punto de vista nefrológico, es el paciente diabético, obeso y que de repente empieza ya con la macroalbuminuria, que a lo mejor ha tenido algún evento más cardiovascular y con el que no teníamos realmente mucho que hacer y veíamos ya que la progresión iba a ser rápida y ya veíamos todo muy oscuro, ¿no? Es verdad que de repente con este fármaco es como que se nos abre un poquito, ¿no?, una posibilidad de retrasar todo esto, porque es verdad que los datos que tenemos son extrapolados de estudios de cardiovascular y estamos deseando, ¿no?, que nos lleguen los estudios realmente en esa población nefrológica, que yo creo que que lo que nos van a decir es lo que estamos viendo, ¿no?, en la práctica clínica. Aquí es que vamos un poquito al revés, estamos viendo en la práctica clínica esos beneficios y ahora esperamos que nos lo digan en un ensayo clínico con pacientes nuestros. Y bueno, pues para mí, desde luego, que lo estoy utilizando y que me da muchos endpoints positivos, ¿no?, en el día a día, tanto a mí y sobre todo como a los pacientes, ¿no?, porque son pacientes que ya que están como muy, pues eso, muy rendidos, no hay manera de que pierdan peso, son diabéticos y de repente les ofreces un tratamiento, ¿no?, que les puede ayudar para perder peso, que bueno, pues yo un poco sí que les digo que es muy necesario, ¿no?, esa bajada de proteinuria, que es difícil en los pacientes nefrológicos y es verdad que a lo mejor no en el 100% de los pacientes macroalbuminúricos que lo ponemos, pero un porcentaje enorme de pacientes con unos efectos muy importante. Entonces, yo creo que desde el punto de vista nefrológico nos ha abierto como una esperanza, ¿no?, a poder frenar pues, la progresión de estos pacientes que cada vez que nos enfrentamos, pues la visión esa tan negativa que teníamos de ello, tan pesimista, que ya veíamos ingresos, problemas de acceso vascular, problemas en todo, ¿no?, pacientes que trasplantar, pues parece como que esa pérdida de peso tan importante que tienen, pues el valor que aporta a nuestros pacientes desde el punto de vista nefrológico es mucho, ¿no? Porque los endocrinos sí, además, tienen claro, ¿no?, que bajar el 5%, pero para poner en nosotros valor que pues eso. Sobre un tratamiento muy adecuado se hace un exceso de beneficios, si se me permite. Beatriz. Sí, bueno, nosotros es que hemos sido los primeros sorprendidos de encontrar unos resultados cuando, o sea, nosotros nos daba la impresión de que iba muy bien, pues porque además los pacientes perdían mucho peso, que era lo primero que además nos resultaba muy vistoso para el paciente, porque el paciente se ponía muy contento. Ellos lo primero que ven es que adelgazan 7 kilos o 9 kilos o más de un 5% del peso total, que es como el valor estadístico que se mira en los estudios, ¿no? Y entonces eso primero el paciente, lo comentábamos antes, le motiva muchísimo. Son pacientes muy obesos, de patología cardiovascular de base, que han tirado la toalla muchos de ellos de perder peso y que por fin encuentran un tratamiento que les funciona. Y eso hace que además se enganchen a su propia enfermedad. Muchos de ellos vuelven a empezar a andar,
vuelven a empezar a hacer ejercicio. Yo he tenido alguna paciente joven que estaba en programa para cirugía bariátrica que ha salido del programa de cirugía bariátrica porque ha perdido 20 kilos de peso, que estaba con tratamiento antidepresivo y que ha mejorado muchísimo, ha mejorado su autoestima. Entonces, eso ya lo estábamos viendo, pero además cuando nos hemos puesto a analizar los datos, hemos sido los primeros sorprendidos de ver el descenso de albuminuria tan importante, que además confirma también los datos que están en los estudios de riesgo cardiovascular, que es la macroalbuminuria la que tira del equipo, ¿no? Pero también la microalbuminuria disminuye, ¿no? Y son pacientes que además tienen patología cardiovascular de base ya y son jóvenes. O sea, pues que tenemos que ir a por todas con ellos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, doctoras, hasta ahora venía la parte más sencilla, ahora preparaos porque viene el carrusel de preguntas y además de gente que sabe un poquito de esto. Os voy haciendo las preguntas y os ruego, por favor, ser muy concretas porque hay un buen número y así nos da tiempo a cuantas más preguntas mejor. La doctora Milagros Fernández Lucas pregunta, ¿tenéis experiencia en mantener semaglutida en pacientes previamente tratados cuando comienzan diálisis? ¿Puede tener un efecto cardioprotector en estos pacientes? Gracias. Cualquiera de las dos. No sé si Aurora o Beatriz tenéis ese tipo de experiencia. Pacientes que ya arrastran el tratamiento y acaban entrando en el tratamiento renal sustitutivo. ¿Qué hacer? Bueno, pues, a ver, en principio nosotros en diálisis no se mantienen, porque es una de las cosas que mira, porque claro, está fuera de ficha técnica, no hay estudios, entonces no se mantiene. Miré incluso pues, el peso molecular para ver si se podía dializar y tal, y bueno, probablemente ni siquiera se dializa, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay nada para permitirnos que lo mantengamos en diálisis, pero yo creo que son fármacos que probablemente haya que mantener en diálisis. Sí. Beatriz, ¿algún comentario? A ver, yo experiencia en diálisis no tengo. Sí he leído alguna publicación puntual de algunos casos de, pues por ejemplo, pacientes que no quieren insulinizarse o no quieren empezar y se ha puesto, pero son publicaciones puntuales. Y luego algo he leído, pero yo no tengo experiencia personal, de pacientes, por ejemplo, que están en lista de espera de trasplante y que tienen una contraindicación por obesidad, donde se les ha puesto en ERCA o en ahí. Pero experiencia personal yo no tengo. Vale. Siguiente pregunta, la doctora Alicia Molina. Buenas tardes. ¿Tenemos beneficios también con la dosis de 0,5? Beatriz, si quieres empiezas tú ahora. A ver, hay pacientes que no toleran la dosis de 1 miligramo. Son la minoría. La mayoría se consigue poner dosis de 1 miligramo sin problema. Los que no toleran la dosis de 1 miligramo, pues se mantiene dosis de 0,5 y sí es beneficiosa y va bien. Sí. Sí, bueno, pero por lo general se intenta escalar a 1 miligramo, ¿eh? Sí, se intenta escalar, pero mi experiencia es que ya con 0,5 la pérdida de peso es espectacular. Sí. Porque realmente ya luego lo pasas a 1, pero ya has conseguido el efecto importante que te da inicial a los 3-6 meses de pérdida de peso, lo ves con la de 0,5, que es con la que, bueno, empiezas con 0,25, al mes lo pasas, pero esos primeros meses 0,5 y ahí ya lo ves. El doctor José Luis Gorriz os da la enhorabuena por la exposición y pregunta a la doctora Avilés, ¿a qué atribuís el beneficio en el filtrado glomerular en vuestro estudio? A ver, el beneficio no fue estadísticamente significativo, fue de 2 mililitros minuto y yo no pienso que sea un beneficio como tal. Yo creo, le hemos dado muchas vueltas a este tema, incluso lo hemos hablado con él personalmente. Entonces, yo pienso que la medición de filtrado glomerular por CK-de-EPI en pacientes obesos que pierden peso a veces pues puede falsear esta medición, pues porque a lo mejor al perder peso la creatinina pueden perder también masa muscular y no sabemos hasta qué punto el descenso de la creatinina es un descenso también por pérdida de masa muscular y lo que estamos midiendo no es filtrado glomerular, sino que tiene una creatinina un poquito más baja porque han perdido bastante cantidad de peso en poco tiempo. Entonces aquí se plantearía pues medir el filtrado glomerular de una manera distinta que no sea por una fórmula de CK-de-EPI. Quizás por Ioexol se podría medir de otra manera, ¿no? Entonces, este tema lo hemos hablado, ¿no? El intentar, por lo menos en un grupo de pacientes,
que pierden, obesos, que además tampoco tienen un IMC por encima de 30, 36 tenemos, intentar medir el filtrado glomerular por otro tipo de fórmula que no sea la CKD-EPI, que quizás no es la más apropiada, sobre todo cuando pierden peso. Pero claro, es lo que he comentado antes, es un estudio que está hecho en 3 hospitales diferentes y es la única manera que tenemos de homogeneizar la medida del filtrado glomerular. Sin duda. Entonces nos hemos planteado, y lo hemos planteado de hecho con el doctor Porrini en Canarias, el hacer mediciones con aclaramiento de ioexol, pero claro, no lo podemos hacer en todos, habría que hacer una determinación en un grupo de pacientes. Luego también yo he revisado por lo menos los casos que yo he llevado y puede que algunos pues hayan mejorado por optimización del tratamiento de hipertensión y demás. Pero yo creo que no hay una mejoría de filtrado glomerular como tal. Simplemente es un tema y tampoco es estadísticamente significativo. Yo creo que es por el efecto de la pérdida de peso y el tipo de medición de filtrado glomerular. También el tiempo de seguimiento y la evolución del resto de factores de riesgo seguro que tendrán que ver, ¿no?, sobre el filtrado. La doctora Isabel Galán, yo creo que esta pregunta es para las dos, y si quieres empieza Aurora. En vuestra práctica, en los pacientes con retinopatía diabética, ¿vale?, con retinopatía, en los que comenzáis un análogo de GLP-1, ¿pedís revisiones más frecuentes a los oftalmólogos? Una pregunta que va asociada. Y en los que no tenían retinopatía previa, y eso ya enlaza con qué opinión tenéis sobre el efecto de clase en los análogos de GLP-1. Entonces, si queréis con y sin retinopatía y el efecto de clase. Aurora. A ver, yo no aumento las peticiones para vigilar la retinopatía. Sí, es verdad que cuando tienen retinopatía es un paciente que vigilas más de cerca, que intentar hacer cambios menos agresivos, que bajas la insulina para no bajar de forma muy rápida la hemoglobina glicosilada. Entonces sí que lo cuidas un poquito más el tema este. Pero no aumento las peticiones de oftalmología. Y la otra pregunta, la segunda parte... Sobre efecto de clase de los análogos de clase. GLP-1. Sí, yo creo que con la semaglutida hay mi opinión es que hay un claro efecto de clase, ¿no? Porque solo hay que ver las comparativas que hay. Es algo más potente, la vida media es más larga y el efecto en la macroalbuminuria es muy superior de la semaglutida respecto a los otros análogos y, bueno, y en general yo creo que es más potente en todo, ¿no? Sí que hay una diferencia, también creo que disminuye más el hambre, tiene un efecto anaerosógeno mayor al poder atravesar la barrera hematoencefálica. Beatriz. ¿Cuál era la primera? Perdona, la primera pregunta. La pregunta es si con retinopatía o sin retinopatía previa y el tratamiento. A ver, lo que ocurrió es que en el estudio SUSTAIN hubo un efecto adverso con retinopatía. Entonces, vieron que era sobre todo en los pacientes que tenían un descenso muy brusco del control glucémico. Entonces, se asociaba sobre todo a eso, a los pacientes con peor control glucémico que mejoraban muy bruscamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los pacientes que tienen retinopatía diabética activa y que están con tratamiento, y si tienen un muy mal control metabólico, lo que hacemos es esperar a que tengan mejor control metabólico y que estén mejor para iniciarles semaglutida, para intentar minimizar ese efecto adverso, o sea, esperar a que tengan mejor controlada la glicada. En ese caso en concreto, los que tienen retinopatía con mal control metabólico previo. Esperamos un poquito ahí. Y luego la otra pregunta. El efecto de clase de semaglutida con el resto, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje no despreciable de pacientes que se cambian de un análogo o a otro y sí vemos diferencias. Fundamentalmente teníamos pacientes con dulaglutida y liraglutida. Alguno de los motivos de cambio es porque no pierden peso. Entonces, sí hemos notado, por ejemplo, que semaglutida es más potente en cuanto a la pérdida de peso. Y a veces pues lo tienes que intentar. O sea, hay pacientes que no responden a un análogo y sí responden a otro. Y bueno, pues sí hay estudios de SUSTAIN donde se comparan unos con otros y semaglutida es más potente. Mira, si quieres seguimos contigo, Beatriz, podéis respirar, beber agua. En el estudio de la doctora Avilés, que tiene mucho impacto, se incluyeron pacientes con filtrado desde 15 mililitros minuto. Sin embargo, los datos muestran pacientes a partir de 30 de filtrado. ¿Qué pasó con estos pacientes? ¿No entraron en el estudio? A ver,
La doctora María Silva. Sí, el criterio de inclusión es hasta 15. Lo que pasa es que yo lo que he puesto es el más menos, es el margen. Es decir, que se incluyen hasta 15 era el criterio de inclusión. Pero luego yo lo que he marcado ahí es el margen, el más menos del dato, ¿vale? Ya está, es eso lo que pone en la gráfica. Perfecto. La doctora Pepa Soler os pregunta, os felicita por las presentaciones y os pregunta si habéis tenido experiencia con algún paciente con insuficiencia renal aguda tras la introducción del fármaco derivado de un posible efecto natriurético. Yo no ¿Habéis tenido alguna experiencia en este sentido? No lo he visto nunca, la verdad. ¿Y Beatriz? No. ¿En tu base? ¿Acaso renal? No. No, además no. A ver, sí que los estudios hablan de que está un poco aumentada la natriuresis, pero no es algo que el paciente perciba. Es más, yo creo que a nivel de investigación no es un fármaco que tenga un efecto como un diurético. Muy bien. La doctora Beatriz Fernández de las Jiménez Díaz os pregunta, os felicita también, muchas gracias, y preguntas para ambas. ¿Creéis que el hecho de que los análogos de GLP-1 no desciendan el filtrado glomerular de la misma forma que lo hacen los inhibidores de SGLT2 o incluso puedan mejorarlo, estabilizarlos o mejorarlo, podría ponerlos en un futuro por delante de los inhibidores de SGLT2 en población con bajo filtrado glomerular estimado? Vale, esa sería un poco la primera pregunta. Si les daría cierta ventaja a los inhibidores de SGLT2 en relación a la reducción del filtrado. Y otra para la doctora Avilés, ¿hubo algún caso en tu estudio de progresión de retinopatía en pacientes con enfermedad renal diabética en vuestro estudio? Al pautar los análogos de GLP-1, ¿pudisteis descender un 25% la dosis de insulina, como en teoría se debe hacer? Si queréis, primero puede responder Aurora para la parte primera de la pregunta y luego responde Beatriz. Vale, a ver, yo creo que son fármacos muy diferentes en su mecanismo de acción y con unos efectos completamente diferentes. Sí que es verdad que los dos tienen unos efectos a nivel renal, unos mucho más directos a nivel del glomérulo y otros de forma más indirecta. Creo que no hay que verlos como fármacos que compitan entre ellos, sino como fármacos que sean coadyuvantes, que es lo ideal. Cada uno yo creo que tiene un perfil de inicio en cada paciente. El SGLT2 es más para el paciente que tenga algún problema más cardíaco, más de insuficiencia cardíaca, mientras que el análogo del GLP-1 es más para el paciente más de aterosclerosis, más que ya tiene un infarto, un evento cardiovascular. Son pacientes para mí diferentes. Y desde el punto de vista renal, a ver, es verdad que tenemos diferentes. Uno ha demostrado retraso de progresión claramente, el otro estamos pendientes de ver. Obviamente, si controlamos los factores de riesgo cardiovascular, que nos ayuda mucho el análogo del GLP-1 a la larga, ¿no? Es cuestión de tiempo, veremos cómo se lentece, pero son curvas muy diferentes y yo creo que lo que hay que hacer es intentar combinar a los dos o buscar a qué tipo de paciente va más uno o va más otro. Si queremos elegir uno, pues el paciente con microalbuminuria, con insuficiencia cardíaca, con un poquito de insuficiencia renal, quizás el SGLT2 de inicio, y con el paciente con filtrados ya mucho más tocados, macroalbuminúricos y obesos, el análogo de la GLP-1. Beatriz. Bueno, a ver, el tema de la retinopatía lo miramos específicamente, está recogido y no hemos tenido mayor problema de retinopatía en nuestros pacientes. Es verdad que si lo veis tampoco tenía de inicio. Entonces, tampoco era muy de esperar que hubiese grandes problemas, pero lo miramos específicamente y no hemos tenido problemas de retinopatía con nuestros pacientes. Y luego, el tema de la insulina. Nosotros tuvimos un descenso estadísticamente significativo de insulina rápida, de un 25%. Y luego disminuimos la insulina basal en un 20% a los pacientes que estaban insulinizados. Pero el descenso de insulina basal no nos salió estadísticamente significativo, solo nos salió el de insulina rápida. Pero sí ajustamos la dosis de insulina basal a los pacientes que lo necesitaban. De todas formas, es que, claro, como no tenía muy mal control metabólico, nosotros el ajuste de insulina basal lo hicimos un poquito inferior al 20%, porque realmente
no necesitaban, bueno, lo hicimos en torno al 20%. Entonces, luego estadísticamente la basal no nos salió como descenso significativo, pero sí ajustamos la dosis de insulina basal, ¿eh? Muy bien, pues telegráficamente, y aquí sí que os ruego rapidísimo porque estamos a 30 segundos. Importante para los que no tengan tanta experiencia con este fármaco, con este grupo de fármacos. La frecuencia de los efectos secundarios que requieran suspensión del tratamiento, no modificación de dosis, que requieran suspensión. Y quizá también interesante, ¿cuánto se mantiene el peso, la reducción del peso? Es decir, si es algo progresivo y si realmente se estabiliza el paciente así. Por favor, telegráficamente, Aurora. Vale, yo diría que un 5%, sobre todo cuadros de diarreas y vómitos. Y el peso, a ver, realmente llevamos utilizándolo un par de años y por ahora el peso sigue descendiendo y hay momentos que se mantiene, pero yo creo que todavía llevamos poquito tiempo, ¿no? Sí. Pues claro, no podemos llegar a índices de masa corporal de 25, yo creo que ahí ya hay que replantearse, pero vamos, no. Bueno, el tiempo lo dirá. Claro. Y Beatriz, Bueno, sí, muy rápido. A nosotros nos ha seguido descendiendo al cabo del año, tenemos que volver a mirarlo. La impresión es que se estabiliza, que no sigue perdiendo tanto, pero tenemos que volverlo a mirar, vamos. Os lo diremos. Pues os felicito de nuevo de corazón, se me ha pasado volando el tiempo, hay preguntas que no van a poder entrar, pero bueno, en cualquier caso el congreso debe seguir. Muchas gracias a los asistentes, a la organización, a Novo Nordisk y a nuestras dos magníficas ponentes. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Gracias. Hasta luego.